Radio 13 presenta La Entrevista con Paco Ramírez. Secretario, son muchos los temas que hay que tocar con la Secretaría de Gobernación. No quisiera dejar ninguno y tocarlos aunque sea de manera muy puntual. El tema, el primero de ellos, migración. ¿Cómo se ha trabajado en ese tema? Bueno, lo que hemos ido consolidando es un principio básico. No hagamos dentro lo que exigimos fuera. Debe haber una consistencia entre lo que hacemos en la frontera sur y lo que reclamamos en la frontera norte. Por otra parte, se está fortaleciendo la infraestructura fronteriza, tanto en materia migratoria como aduanal, para incorporar una política migratoria veraz, verdadera. Tenemos que reconocer que la frontera tiene puntos de porosidad sobre los cuales tenemos que trabajar con los gobiernos vecinos. También reconocer que si ponemos una casa firme con un marco sólido, podemos abrir las puertas de una manera inteligente. México es un país de puertas abiertas, pero las debe tener enclavadas en muros firmes y serios. Y ese es el ejercicio, para que la gente entre por la puerta, como sucede con la hospitalidad mexicana, y no por las ventanas o trate de entrar por otra parte, por una puerta abierta, seria, donde encuentre facilidades, donde no encuentre corrupción, donde no encuentre extorsión. Ciertamente hay fenómenos que nos preocupan en términos de la extorsión a migrantes. Ese es un problema muy serio porque en la medida que buscan entrar por la clandestinidad se exponen al riesgo de ser presionados por las organizaciones criminales, dificultando la labor del Estado para protegerlos, y estamos generando la inteligencia para actuar contra estas bandas en función de la expoliación y el abuso que hacen contra los seres humanos. Secretario, otro punto interesante es la cédula de identificación. ¿Está ya próxima? Lo que venimos haciendo desde hace años, o lo que viene haciendo el gobierno federal desde hace años, es una modernización de los registros civiles que son públicos para vincular cada acta de nacimiento que se emite en el país con la clave única de identidad del Registro Nacional de Población. Con ello vamos generando certeza sobre eso. Lo que estamos en el ejercicio que estamos ahora es en vincular esta CURP, esta clave única, con el acta de nacimiento y ahora con las cualidades físicas de cada uno de los mexicanos para generar un banco de datos donde quede registrado que usted se llama como se llama y es quien parece ser que es. Y en la medida en que vinculamos existencia física con existencia legal, facilitamos mucho la verificación de la identidad de las personas. Identificarse, asumirse como propio, distinto a los demás, es un acto necesario en muchísimas transacciones todo el tiempo. Es la llave para ejercer derechos importantes frente a la administración pública o frente a interlocutores en transacciones económicas, bancarias, etc. Vamos bien. El Congreso sigue autorizando fondos para que podamos llevar este ejercicio adelante. Hay debate en cómo hacerlo de tal manera que realmente le sirva a los ciudadanos, si hacer una identificación distinta o vincularnos ejercicios con la credencial electoral. Estamos en el proceso al final de lo que es la emisión del plástico, de definir cuál es el mecanismo que le puede ser más útil, más funcional a la ciudadanía, pero siempre generando un respaldo en el acto de la identificación. Déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. Porque en muchos casos se habla que la credencial de elector, en muchos casos se ha conocido que puede ser falsificada, pero no es un tema en el proceso electoral. Es muy sencillo, porque cuando llega un señor a la casilla con su foto y su nombre, sabe que se va a encontrar en la casilla un listado donde aparece la credencial de elector que tiene, donde aparece su foto y donde aparece su nombre, y va a contrastarse la información que trae su credencial con la información que tiene el Instituto Federal Electoral. Entonces, aún los problemas que pudiera haber sobre un mal uso, una mala producción de credenciales de elector, una falsificación de las mismas, esto se vuelve irrelevante en el proceso electoral porque hay un respaldo que verifique el plástico que trae el señor. Eso es lo que estamos construyendo en beneficio de los ciudadanos. Secretario, arrancamos esta segunda mitad de la administración del presidente Felipe Calderón y la arrancamos con tres cambios fundamentales que tienen que ver con la política fiscal y con la política monetaria. ¿Cómo se ve eso hacia futuro? Primero, son ciclos que ya traía trazado nuestro régimen constitucional. La decisión en el Banco de México es algo que está en la lógica y la duración de las instituciones. Lo que quiero decir es, no hay nada imprevisto.
se pone a un gran candidato a dirigir una institución importante para la regulación económica de México, como es don Agustín Cárcens en el Banco de México. Se pone un hombre que ya ha tenido experiencia hacendaria y manejo de programas importantes de gasto, como es el maestro Cordero, y se pone un hombre con alta sensibilidad de desarrollo de habilidades humanas en Sedesol, pues como es don Heriberto. Entonces, está en la lógica que un cambio puede detonar otros cambios, pero la lógica de consolidar un equipo que le permite en esta segunda parte al presidente cumplir con mayor vigor y con mayor eficiencia los deberes que le impone la Constitución. No es una decisión de coyuntura, está en el diseño de la estabilidad política e institucional del sistema mexicano. Con todo esto, ¿cuáles son los retos? La modernización de México. La agenda es superar aquellas trabas, uno, que están impidiendo el desarrollo o deteniendo, alentando el desarrollo democrático de México, por eso es momento de entrarle a la reforma política, otras que están deteniendo el crecimiento que los mexicanos estamos necesitando, y ahí es donde tenemos que encontrar la reforma fiscal, la reforma en materia de telecomunicaciones, la reforma laboral y la necesidad de superar todavía los contrastes y las inequidades sociales que existen, sobre todo frente a los más vulnerables por sus condiciones sociales y económicas, de tal manera que no sean, que este tipo de apoyos realmente les permita recuperar las habilidades para liberarse de esa situación y, por otra parte, su condición de vulnerabilidad no dé ocasión al manipuleo político o clientelar. Entonces, esa es la lógica a la que estamos comprometidos. Y un último tema que yo creo que es muy importante en materia política. Tenemos que reforzar el federalismo. Los gobiernos estatales deben actuar en condiciones de transparencia y rendición de cuentas equivalentes a las que está sometido el gobierno federal. Este país va a salir adelante en el rediseño de las relaciones entre autoridades y sociedad. Hay avances, hay disposiciones constitucionales que así lo ordenan, hay un reclamo social, tenemos problemas en cuanto a que ciertos indicadores de transparencia se han caído. Tenemos que recuperar esta vocación del sistema mexicano por la transparencia y la rendición de cuentas, porque al fin y al cabo, lo que nutre al poder político en una democracia es el respaldo ciudadano. Secretario, le agradezco que nos haya abierto un espacio en medio de esa agenda para México al Día. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación. Continuamos en México al Día.